Revelador, mi yerno ignoró el funeral de mi hija y horas después publicó una foto sorprendente. El sol se ocultaba en el horizonte mientras el pueblo se vestía de luto. En la casa de doña Clara, el silencio era abrumador, interrumpido solamente por el suave murmullo de la pena. Valentina, su única hija, había partido demasiado pronto, y con ella se había llevado el corazón de su madre. Pero esa tristeza se tornó en furia cuando Clara recibió la noticia que la dejó helada. Javier, su yerno, había decidido no asistir al funeral. Una traición que agregaba dolor al dolor y que violaba las leyes no escritas de la lealtad familiar. Mientras se preparaba para la ceremonia, no podía dejar de imaginar a Javier disfrutando de la vida, en la playa, lejos de la realidad que todos enfrentaban. ¡Qué desfachatez!, pensó Clara, mientras su mente se llenaba de imágenes de su hija, con su risa contagiosa, esa alegría que ahora era solo un eco distante en el aire. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con el viento en la plaza. «Es un desaire», decían los ancianos, y Clara podía sentir el peso de esos juicios sobre su corazón. ¿Cómo era posible que alguien que le había prometido cuidar de Valentina pudiera comportarse de esa manera? Una rabia latente comenzó a hervir en su interior. La angustia se hizo un nudo en su pecho, y su respiración se tornó irregular al enterarse de que Javier había publicado una foto de él, sonriente y despreocupado, en una isla paradisíaca. ¿Cómo podía hacer algo así en un momento tan desgarrador? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su mente se fragmentaba entre el deseo de entender y la decisión de condenar. Las semanas siguientes pasaron como un velo gris. El pueblo seguía susurrando sobre el escándalo, y cada comentario se sentía como un cuchillo afilado. Era un dilema, uno que la atormentaba día y noche: perdonar a Javier o guardar el rencor. ¿Sería su dolor más grande el de una madre, o el de una esposa traicionada? Mientras investigaba el pasado de su yerno, revisando viejas fotografías y recuerdos, Clara tropezó con una carta olvidada de Valentina. En ella, su hija hablaba de una faceta de Javier que Clara jamás había considerado. ¿Podía ser que había aspectos que se le habían escapado? Las palabras de Valentina resonaban en su mente, y la imagen del Javier despreocupado en la playa cobraba un nuevo significado. Pero aún quedaba la pregunta persistente: ¿cómo podría enfrentarlo? Con su corazón desbordante de emociones contradictorias, Clara se encontró en medio de un camino sin salida. La figura de Javier, una vez querido, ahora era un símbolo de su lucha interna. A medida que se acercaba el momento del encuentro inevitable, una pregunta resonaba en su ser: ¿podrá el amor superar la ira y el dolor, o el ciclo de la traición está destinado a repetirse? La foto de Javier en aquel paraíso, un reto a su sufrimiento, se cernía sobre ella como una sombra interminable. Cada amanecer parecía recordarle a Clara la profunda herida que irradiaba de su corazón. La ira que antes se había enroscado en su pecho ahora se convertía en un vacío, un espacio helado que la mantenía desprovista de deseos o decisiones claras. Se levantaba cada día, pero el anhelo por Valentina la llevaba a una existencia casi automática. En algún rincón de su mente, el recuerdo de Javier persistía como una nota discordante en una sinfonía ya de por sí desentonada. Los días se convirtieron en una rutina de confrontaciones internas. El pueblo, que antes había sido un refugio de recuerdos felices, ahora se sentía como un juicio constante. Mientras Clara caminaba por las calles, los murmullos sobre Javier la seguían como sombras. Era un entorno hostil, donde el escándalo se dispersaba aun cuando intentaba ocultarse en su soledad. Su relación con los vecinos comenzó a deteriorarse, no por su propio dolor, sino por las discusiones sobre la deslealtad de su yerno, pero en el fondo, Clara sabía que la enemistad hacia Javier solo le daba poder sobre sus emociones. Sin embargo, tal entendimiento no era suficiente.
Algo la empujaba hacia la confrontación, una necesidad apremiante de desear cerrar la herida o, al menos, comprenderla. Con cada día que pasaba, la idea de hablar con Javier se convertía en una meta que parecía inalcanzable, a pesar de que la memoria de su hija la instaba a buscar respuestas. Una tarde, mientras revisaba las cartas de Valentina, encontró una más, un borrador de un correo nunca enviado a Javier, lleno de sus sentimientos más profundos. Las palabras eran una mezcla de amor y caos, expresando sus temores sobre sus propias inseguridades. ¿Dónde estaría si supiera lo que realmente soy?, se preguntaba Valentina en su escrito, y esas líneas se clavaron en Clara. La vulnerabilidad que su hija había sentido la acercaba a una verdad que había ignorado: Javier también era un ser humano, con su bagaje y temores. El descubrimiento de esa carta comenzó a modificar su perspectiva. Clara comprendió que, aunque la traición de Javier había dejado una marca imborrable, había otras dimensiones de la situación que debía considerar. Se sintió impulsada a investigar más sobre su historia, sobre ellos como pareja. Quizás había algo más detrás de la sonrisa de Javier en esa imagen despreocupada. ¿Qué pesares lo seguían? ¿Qué decisiones lo llevaron a ese lugar en aquel momento? El día llegó cuando decidió que debía confrontarlo, despojándose de su rencor. Llamó a su teléfono, el eco del tono de llamada resonaba con una mezcla de nervios y determinación. Cuando escuchó su voz al otro lado, el mundo pareció detenerse. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Javier, sino a sus propios demonios. Javier, necesito hablar contigo. Hay cosas que están afectando mi paz y lo que fue nuestra familia, dijo Clara, su voz temblando a medida que rompía el silencio entre ambos. Silencio. La respuesta, un simple ¿por qué?, retumbaba en su mente como una ola furiosa. ¿Lo cuestionaba a él o a sí misma? Al enfrentar la respuesta, Clara comprendió que la búsqueda por la verdad también era un camino hacia su propio perdón. Mientras Javier respondía, Clara sintió que una fractura dentro de ella comenzaba a cerrarse. Aún quedaba un largo camino, pero la decisión de enfrentar esa conversación traía consigo una nueva esperanza. Sin embargo, el eco de sus palabras pendía en el aire: ¿podrá esta conversación restaurar lo que se había roto o el sufrimiento marcará su desenlace definitivo? El aire pesado de la conversación se despegó en un silencio tenso. Clara sabía que, más allá de abrir una línea de comunicación con Javier, había que abrir puertas dentro de ella misma que había mantenido cerradas a cal y canto. La urgencia de su búsqueda por la verdad no solo se centraría en el desenlace de la relación familiar, sino también en la posibilidad de redescubrirse a sí misma, ese ser humano que alguna vez había sido, sin la carga de la traición y el dolor. El eco de la pregunta de Javier resonaba en su interior mientras trataba de organizar sus pensamientos. ¿Por qué?, pensó, sabiendo que al final, el cuestionamiento no se refería solo a su intención de hablarle, sino también al porqué de su propia existencia. ¿Cuántas veces había dejado de lado su voz por el miedo al juicio ajeno? Esa misma voz que ahora ansiaba ser escuchada. La conversación continuó, llenándose de interacciones que desnudaban su vulnerabilidad. Clara, como si fueran capas de una cebolla, comenzó a desmantelar ese muro que había construido en torno a su corazón. Se dio cuenta de que, a través de cada palabra intercambiada, se encontraba en un proceso de despojo, eligiendo liberarse de resentimientos viejos que ya no le servían. ¿Tienes idea de lo que hiciste cuando decidiste ignorar su funeral? Clara sintió que cada palabra era un golpe contra su propio fuego interno, un fuego que, al mismo tiempo, la consumía y la iluminaba. Se dio cuenta de que su ira había sido una defensa, una forma de proteger su corazón y su dolor. Pero ahora, su proceso de sanación requería un nuevo enfoque. La empatía. El velado temor de la respuesta de Javier empezó a disiparse cuando él, al escuchar su pregunta, mostró una vulnerabilidad propia. No sé qué pasó por mi cabeza, Clara. En ese momento, todo fue un torbellino de confusión y miedo. No me puedes juzgar sin entender el hueco que tenía dentro de mí. Clara sintió un estremecimiento. La revelación de que Javier también cargaba con un dolor similar abría una grieta en su percepción del pasado. La lucha interna de Javier, las inseguridades que probablemente lo llevaron a tomar decisiones equivocadas, resonaban con su propio camino lleno de sombras.
Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que todas las heridas podían estar conectadas, como un hilo invisible que las unía en un mismo dolor. Durante esa conversación, Clara comenzó a sentir el impulso de buscar más respuestas, no solo sobre Javier, sino también sobre ella misma. Comenzó a pensar en sus propios deseos apagados y en la vida que había dejado de lado en medio del caos emocional. ¿Cuál era su verdadero propósito ahora que Valentina no estaba? Las luces del miedo se apagaban lentamente y, en su lugar, la curiosidad comenzaba a brillar, pero la confrontación no solo traía claridad, una nube de incertidumbre se formaba. ¿Debería perdonar a Javier y arriesgarse a reconstruir una relación que nunca sería la misma? Las decisiones que se aproximaban eran complicadas, un laberinto emocional donde cada elección traía consigo su propia pérdida y su propia liberación. Clara, ahora a medio camino de una encrucijada, entendía que el verdadero desafío empezaba. Abrirse a la posibilidad del perdón implicaba, inevitablemente, recordar a Valentina desde una nueva perspectiva. Era un acto de amor que podría cambiar su vida para siempre, pero también significaba enfrentar el dolor de su ausencia con una frescura desgarradora. Mientras su conversación avanzaba, Clara sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las preguntas que había planteado no solo buscarían respuestas, sino también un renacer personal en medio de un conflicto que empezaba a definir su existencia. ¿Me atreveré a sanar, aún sabiendo lo que significará enfrentarlo? Era el momento de explorar esa delicada línea entre el perdón y el resentimiento. Así, con un corazón aún frágil pero decidido, Clara comenzó a plantearse la próxima etapa de este proceso. La búsqueda de la verdad dentro de sí misma tenía que ser fundamental, ya que al fin y al cabo, el verdadero perdón y la sanación solo podían comenzar una vez que hubiera confrontado su propia historia. La pregunta latente punzaba en su mente: ¿estaría lista para perdonar, sabiendo que probablemente eso significaría rehacer el mundo que conocía y reinventarse a sí misma? Clara asistió al día siguiente a su clase de arte, una actividad que había dejado en pausa durante meses. Al entrar al estudio, el aroma de la pintura y la vibrante luz del sol filtrándose por las ventanas la envolvieron como un abrazo. Aún resonaban en su mente las palabras de Javier. Sabía que necesitaba tomar decisiones conscientes y que revitalizar su pasión artística podría ser un primer paso hacia la reinvención que tanto anhelaba. Mientras mezclaba colores en su paleta, la sinfonía de tonos se convirtió en un reflejo de su estado emocional. La mezcla de azul, amarillo y rojo parecía hablarle. Empezó a pintar sin un plan definido, dejando que su pincel dictara el ritmo de su sanación. Cada trazo era una meditación en movimiento, una forma de liberar las tensiones acumuladas que había vivido. A través de verter sus sentimientos en el lienzo, comenzaba a desdibujar las líneas que la habían mantenido atrapada en su dolor. Sin embargo, a medida que la imagen se formaba, la duda también comenzaba a asomar. Pensó en el encuentro con Javier y en cómo había sacudido una parte de ella que estuvo dormida. Reflexionó sobre su carrera. Había pasado años dedicándose a las expectativas de los demás, olvidando quién era realmente. Había dejado que el miedo al rechazo y la crítica la apartaran de su esencia. Su pasión por el arte había sido mitigada por la necesidad de complacer, y ahora se encontraba en una búsqueda de autenticidad que nunca le había parecido urgente hasta ese momento. Mientras daba los últimos toques a su obra, una idea le cruzó la mente: ¿y si pudiera organizar una exposición en la galería local? Una exhibición que no solo revelara su trabajo, sino que también simbolizara su viaje hacia la sanación. Al pensar en ello, la idea le llenó el pecho de un nuevo tipo de emoción, una mezcla de miedo y entusiasmo que parecía elevar su espíritu. Era un desafío, pero también un reconocimiento de que su voz merecía ser escuchada. Sin embargo, el dilema continuaba: ¿podía permitir que los demás vieran lo más vulnerable de ella? La posibilidad de compartir su arte transformaba su relación con el pasado. La exhibición podría convertirse en un espacio donde el perdón podría gestarse, no solo hacia Javier, sino también hacia sí misma. Pero la pregunta persistía: ¿estaría lista para abrir su mundo, no solo a los desconocidos, sino también a las manifestaciones de sufrimiento y belleza que habían definido su vida? Mientras trataba de responder a estas preguntas, decidió que el primer paso sería compartir su idea con su grupo de arte. La perspectiva de recibir comentarios, aunque la asustara, prometía un momento de conexión que había ansiado.
Y aunque Clara sabía que sería un proceso lleno de vulnerabilidad, la posibilidad de crear una obra que no solo hablara de su dolor, sino que también entrelazara esperanzas y recuerdos, parecía ser un paso hacia el futuro que deseaba construir. Clara salió del estudio con la mente llena de planes y el corazón latiendo en un pulso renovado. La exposición sería su declaración de independencia, una forma de dejar ir a Valentina en un acto de amor y nuevo comienzo. Pero la noche anterior, Javier había mencionado un viejo secreto familiar. La semilla de esa revelación comenzó a crecer, y Clara se preguntó si su arte y su proceso de sanación estarían interconectados con una verdad que aún no estaba dispuesta a enfrentar. ¿Qué otros secretos aguardaban en la sombra de su vida? La historia de su madre podría cambiar la narrativa que había estado construyendo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la duda la acompañó y una pregunta llena de inquietud vibraba en su interior. ¿Seré capaz de reconciliar mi pasado con el futuro que quiero construir? ¿Y qué verdades está dispuesta a revelar en ese camino? La búsqueda no había hecho más que comenzar. Clara despertó con la mente desbordante de ideas y temores. Cada sueño había sido una manifestación de la lucha interna que siempre había mantenido a raya, esa batalla silenciosa que ahora la invitaba a confrontar su verdad. La idea de la exposición seguía dando vuelta en su mente, había creado un torbellino de emociones en su corazón, una mezcla intensa de valentía y miedo. Decidida a dar un paso más en su proceso de sanación, se sentó a escribir. La página en blanco era su refugio, un lugar donde podía articular sus pensamientos sin la presión del juicio. Sus dedos danzaban sobre el teclado, cada palabra se convertía en un puente hacia su autenticidad. Empezó a narrar la historia detrás de su arte, lo que significaba para ella, lo que había aprendido a través del sufrimiento y la belleza. La redacción se tornó un ejercicio liberador y, al mismo tiempo, un recordatorio de los momentos de dolor que había intentado ignorar. Al pasar los días, la idea de presentar su obra a través de las palabras fue creciendo. La escritura se convirtió en una parte fundamental de su exhibición, una forma de abrir su corazón de manera intacta y sincera. Clara se dio cuenta de que al compartir su proceso, podría desmantelar las barreras que había construido, no solo entre ella y el público, sino también entre ella y su propio reflejo. Era momento de mostrar su vulnerabilidad como una fuerza poderosa, no como una debilidad. En su próxima clase de arte, se sintió decidida a compartir su plan con el grupo. Un grupo que, a pesar de sus diferencias, había sido un espacio seguro donde podía experimentar sin miedo. Cuando llegó el momento, su voz tembló, pero había una certeza en sus ojos. Explicó su idea de la exhibición y cómo pensaba integrar su narración junto con sus pinturas. Las reacciones fueron eclécticas, algunos amigos la animaron, mientras que otros expresaron escepticismo. Fue en ese ambiente donde Clara comenzó a vislumbrar su crecimiento personal. Comprendió que la validación externa debía ser reemplazada por la confianza en su propia voz. Un pensamiento la golpeó como una revelación: su valor no dependía de cómo los demás percibieran su arte, sino de cómo ella valorara su historia personal. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas, se sintió más fuerte, enfocada y decidida a seguir adelante sin importar los desafíos. El proceso no estaba exento de obstáculos. Había días en que la duda se cernía sobre ella, un eco del miedo que había alimentado durante tanto tiempo. No obstante, cada vez que se sumergía en la creación, algo dentro de ella se reafirmaba. La pintura se convirtió en su compañera en este viaje, una herramienta para desvelar lo que había sido reprimido. La paleta de colores se volvía un espacio donde podía anclar sus emociones y, a su vez, exhibir su crecimiento. Sin embargo, una conversación con Javier la dejó inquieta. Al compartirle sus planes, él había sugerido que su viaje de sanación podía ser más complicado de lo que imaginaba. Clara, molesta pero intrigada, no podía evitar preguntarse qué otros secretos vendrían a la luz. Conforme se acercaba la fecha de su exposición, su mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Qué pasaría si sus revelaciones llevaban la verdad a una profundidad que no estaba lista para enfrentar? La intimidad que estaba dispuesta a compartir podría desenterrar no solo sus demonios, sino también verdades familiares que preferiría mantener bajo llave. Al caer la noche, mientras contemplaba su lienzo, se encontró al borde de una nueva reflexión. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a ir en su búsqueda de sanación? Las dudas y preguntas latentes seguían sin respuesta.
esa incertidumbre la impulsaba hacia un futuro desconocido, tan titilante como aterrador, y así, con el pulso acelerado por la anticipación, Clara decidió que el momento de dar el siguiente paso había llegado. Sin embargo, cuando abrió su correo al día siguiente, una notificación emergió. Javier había enviado un mensaje que simplemente decía: debemos hablar sobre tu madre. Esa frase quedó grabada en su memoria, una invitación a un secreto que prometía cambiarlo todo. Clara pasó el día navegando entre la confusión y la ansiedad. La frase de Javier resonaba en su mente, como un eco insistente que reclamaba su atención. Debemos hablar sobre tu madre. ¿Qué podría significar eso? Durante años, había construido un muro alrededor de sus sentimientos hacia su familia, pero que la vida había destrozado una y otra vez. Cada vez que intentaba acercarse a ellos, un pavor la envolvía, y la distancia se transformaba en su refugio. Mientras intentaba concentrarse en su trabajo artístico, las pinceladas en el lienzo parecían ralentizarse, como si cada trazo estuviese condicionado por los bloqueos que afloraban en su mente. Las imágenes familiares se presentaron ante ella: el rostro distante de su madre, las reuniones apagadas, los secretos no hablados que habían tejido una red de incomunicación. Clara se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico. El arte, que había sido su salvación, también se convertía en una trampa cuando un conflicto interno la mantenía enjaulada. Decidida a sanar, decidió abordar sus miedos. Cualquier conversación con su madre prometía ser un campo minado emocional. Pero quizás, pensó, ahora era un buen momento para explorar esos sentimientos latentes. Hacerlo implicaba un nivel de vulnerabilidad que la aterraba, pero también era una oportunidad de crecimiento que no podía desperdiciar. Mientras caminaba hacia el estudio, en su mente se proyectaba el futuro. Las palabras de Javier trazaban un nuevo camino a seguir, uno en el que sus decisiones y valores personales se entrelazaban con cada trazo en su pintura. Necesitaba prepararse, no solo para el encuentro, sino para el viaje emocional que esto representaría. Esa noche, se sentó a escribir nuevamente, delineando un mapa emocional de sus miedos y aspiraciones. Las páginas se llenaron de frases sinceras que tocaban la esencia de su historia: la relación complicada con su madre, las expectativas no cumplidas y la búsqueda desesperada de su propio lugar en el mundo. En la madrugada, con los ojos pesados de cansancio, revisó lo que había escrito. En ese proceso de escritura, algo dentro de ella se encendió. Se dio cuenta de que debía ser proactiva, no solo en su propia narrativa, sino también al enfrentar su vida familiar. Era hora de superar el miedo y dar el paso hacia la verdad. Clara entendió que su viaje artístico podía entrelazarse con su historia personal, creando un puente entre lo que había sido y lo que anhelaba. Sin embargo, mientras organizaba sus pensamientos, una inquietud comenzó a agitarse en su interior. ¿Qué pasaría si sus revelaciones significaban enfrentar la herida que siempre había sido una constante en su vida? El momento podría implicar confrontaciones dolorosas. Pero por dentro, una voz le decía que, aunque fuese doloroso, este era el camino que debía seguir. Seguir resistiéndose a sus miedos solo la mantendría atrapada en el ciclo de la inseguridad. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a iluminar su estudio, Clara tomó una decisión. Haría eso. Se reuniría con su madre. En su mente, las palabras escritas y las pinturas creadas se convirtieron en su arsenal. Cada una de ellas se transformaba en una oportunidad para aclarar lo que había estado en las sombras. Sin embargo, antes de que pudiera dar ese paso decisivo, recibió un nuevo mensaje de Javier que la hizo tambalear: no puede seguir adelante sin saber la historia completa. Su corazón se detuvo un momento. ¿Qué significaba eso? El peso de la incertidumbre la envolvió. Había una nueva cadena de secretos que aún no había considerado, un horizonte inexplorado que podía cambiar su vida. Clara sabía que el tiempo de la verdad se acercaba, pero el camino seguía difuso y peligroso. Estaba lista para enfrentar su historia, pero ¿estaba preparada para lo que podría descubrir? La inquietante pregunta se aferraba a su mente mientras avanzaba hacia lo desconocido, y su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Clara miró el mensaje de Javier con una mezcla de confusión y ansiedad. La simple frase "la historia completa" parecía abrir una compuerta de posibilidades y miedos. ¿Qué secretos podría haber sobre su madre que ella desconocía? Este interrogante se entrelazó con su propósito de confrontarla,
añadiendo una nueva capa de tensión a su ya complicado viaje hacia la verdad. Decidida a no dejar que la incertidumbre la paralizara, Clara decidió utilizar ese desconcierto como motivación. Se sentó frente al lienzo, observando la tela en blanco como si fuese un espejo que reflejara su turbia realidad emocional. Con cada trazo, se permitió explorar diferentes posibilidades, cada color una representación de un sentimiento atesorado y temido. Como si fuese una catarsis, pintó un paisaje de emociones crudas, la rabia, la tristeza y, sobre todo, la incertidumbre que la acompañaba. Mientras las sombras y luces se mezclaban, una determinación creciente comenzaba a tomar forma en su pecho. Decidió que debía buscar las respuestas que su madre había ocultado, sabía que conocer su historia podría liberar parte del peso que llevaba consigo. Como si preparase su mente y su corazón para la próxima reunión, Clara se zambulló en el pasado, adentrándose en recuerdos que antes había reprimido. Un descubrimiento tras otro, nuevas conexiones aparecieron entre sus pinceladas y los relatos familiares guardados, los días festivos oscuros, las palabras no dichas y las decisiones que habían llevado a su madre a distanciarse. Esa búsqueda la llevó a sus amigos más cercanos, en particular a Javier. Necesitaba entender su sugerencia y la razón detrás de su insistencia en que debería conocer la historia completa. Sin embargo, el diálogo con él también fue un reto. Clara, aún enfrentando sus propios muros, se sintió vulnerable al compartir sus descubrimientos recientes. La conversación se tornó intensa, pues, cada vez que evocaba a su madre, se desnudaba emocionalmente. Sin embargo, Javier escuchó, ofreciendo una perspectiva externa que la ayudó a ver la perspectiva de su madre desde un ángulo diferente. Clara entendió que su viaje no solo era acerca de demandar respuestas, sino de crear un espacio donde ambas pudieran ser vulnerables. La idea de que su madre pudiera tener sus propios fantasmas, momentos de dolor y arrepentimiento, comenzó a abrir su corazón. De alguna forma, el diálogo con Javier la impulsó a prepararse mejor, se decidió a escribir una lista de preguntas que quería plantear y, más importante aún, algunas cosas que deseaba compartir. Al hacerlo, su confianza aumentaba. Sabía que debía abordar la conversación no solo con la intención de pedir, sino de entender. Con el tiempo, la fecha y el lugar del encuentro se consolidaban en su cabeza. Sin embargo, su ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. A medida que se acercaba el momento, decidida a liberarse del ciclo de inseguridad, Clara comenzó también a pintar una última obra de arte que encapsularía su historia, 3 figuras interconectadas en un lienzo, un reflejo de ella misma, su madre y la verdad que las unía. Era la representación visual de su viaje emocional. El día antes del encuentro, se sintió abrumada por una oleada de dudas. ¿Estaba realmente lista para desenterrar los secretos que posiblemente cambiarían su relación para siempre? Justo cuando estaba a punto de rendirse, recibió un mensaje inesperado de Javier: no olvides que la valentía también se encuentra en la fragilidad. Su corazón palpitó con fuerza. Esa afirmación resonó profundamente en ella. Decidida a forjar su camino, Clara se preparó para un desafío que había estado evitando durante años. Sin embargo, una última pregunta la asaltó. ¿Podría realmente soportar la verdad que podría surgir de esa conversación? Las respuestas que estaba a punto de obtener podrían cambiar no solo su percepción de su madre, sino también su propia identidad. Con una mezcla de ansiedad y resolución, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sin saber que el horizonte aún guardaba más sorpresas. La puerta hacia su pasado estaba a un paso de abrirse, y los ecos de lo que descubriría resuenan en su mente. ¿Podría manejar no solo su historia, sino la de su madre? La incertidumbre la mantenía alerta, mientras el futuro parecía acercarse a pasos agigantados, revelando un nuevo mensaje que la haría tambalear ante la verdad. Clara miró el lienzo terminado, su obra resonando no solo como un retrato de su vida, sino como un mapa de los sentimientos que la habían consumido. Cada pincelada en el lienzo narraba un capítulo de su historia, piezas del rompecabezas familiar que ella apenas comenzaba a entender. Su madre, ella misma y la verdad entrelazada, un triángulo emocional que le daba forma a su propia identidad. El día del encuentro se cernía como una tormenta, cargado de posibilidad y ansiedad. Clara sabía que no podía dejar que el miedo dictara su camino.
En su mente, la imagen de su madre la instaba a ser fuerte, a abrir un espacio no solo para hacer preguntas, sino para escuchar. Hasta ese momento, siempre había sido Clara quien se había encontrado en el cruce de las palabras no dichas. Había llegado la hora de cambiar eso. Javier, siempre una fuente de apoyo, la acompañó en el trayecto al hogar de su madre. Mientras conducía, las palabras de aliento que le había ofrecido le rondaban la cabeza. La valentía también se encuentra en la fragilidad. Esa idea se había convertido en un talismán para ella. Sabía que la conversación podría traer a la superficie heridas aún no cicatrizadas. Al llegar, se tomó un par de minutos para respirar hondo. La puerta de la casa, un símbolo de la historia familiar, ahora parecía como un pasaje hacia un desconocido. Bajó la cabeza de manera involuntaria, sintiéndose pequeña y vulnerable. Sin embargo, al visualizar el lienzo que había creado, recuperó la determinación. Clara no iba a entrar en ese hogar buscando confrontar a su madre, iba a buscar la verdad que había sido velada tanto tiempo. Su madre la recibió con una mezcla de sorpresa y una sonrisa apagada. Clara notó el desgaste emocional en su rostro, una huella de los secretos que había cargado por años. Se sintió culpable por haberla alimentado con sus dudas, por las palabras que aún quedaban sin decir. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar, Clara se sintió empoderada. Con la lista de preguntas en la mente, avanzaba con confianza, una reciente habilidad que había cultivado en sus interacciones con Javier. La conversación fluyó como un río que arrastra rocas y ramas. Clara comenzaba a desnudarse emocionalmente, compartiendo sus propias luchas, mientras su madre, visiblemente conmovida, empezaba a abrirse también. Revelaciones sobre su propio pasado comenzaron a florecer, decisiones tomadas en la juventud, amores perdidos, raíces familiares que habían llevado a malentendidos. Así, la historia completa que Clara anhelaba se iba desenterrando poco a poco, líquida y cambiante. Sin embargo, a medida que se compartían los secretos, Clara sintió una creciente inquietud. La fragilidad de su madre resonaba en ella como un eco. Comprender la historia era crucial, pero la carga que su madre llevaba no solo afectaba su vida, sino también la de Clara. Debía decidir cómo manejar ese conocimiento, esa nueva perspectiva que desafiaba su percepción de la persona que había considerado un pilar en su vida. Finalmente, Clara tocó el punto más delicado, el motivo que la había impulsado a buscar la verdad. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué ocultaste tanto? Las palabras flotaron en el aire tenso entre ambas. La respuesta que esperaba podría ser la que recibiera, pero el temor a una verdad hiriente la picaba como una abeja tensa. Su madre, al borde de la verdad, la miró con ojos cansados pero decididos, como si estuviera a punto de desatar toda una tormenta emocional. Pero justo en el momento en que Clara sintió que la conversación se tornaría definitiva, el teléfono de su madre sonó, cortando abruptamente la conexión emocional. El mensaje iluminó la pantalla, y el rostro de su madre se descompuso en un tumulto de emociones que Clara no había previsto. El impacto de lo que estaba a punto de descubrir la dejó en suspenso. ¿Qué más podría haber en la historia que no quisiera que Clara supiera? La conversación había tomado un giro inesperado y el final de su búsqueda parecía aún más distante. El corazón de Clara latía con furia, ansiosa por saber. Sabía que la verdad nunca llegaría si no confrontaba los nuevos desafíos que se presentaban. La fuerza que había cultivado en sí misma estaba a punto de ser probada nuevamente, pero lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. ¿Cómo manejaría lo que estaba a punto de escuchar? Clara sintió que el tiempo se ralentizaba mientras su madre se apartaba, dejando un silencio tenso en la habitación. La melodía del timbre del teléfono resonaba aún en su mente, como un eco de lo que estaba por venir. La curiosidad y el temor se entrelazaban en un torbellino emocional que la mantenía al borde, su corazón golpeando en su pecho. El rostro de su madre, pálido y marcado por la angustia, despertó en Clara un impulso inesperado. Quería consolarla, pero al mismo tiempo deseaba respuestas. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, intentando establecer una conexión que parecía desvanecerse con cada segundo. Su voz, a pesar de su intento de serenidad, temblaba como una hoja en otoño. Su madre miró el teléfono y luego a Clara, con una mezcla de confusión y tristeza. «Es solo un mensaje de una amiga», dijo, aunque su tono delataba la presión que sentía.
Clara no se dejó engañar. Había algo más profundo que relegaba a su madre a un silencio incómodo, y eso la impulsó a actuar. Se acercó un poco más, invitándola sin palabras a seguir hablando. Clara, hay cosas que nunca quise que supieras, comenzó su madre, la voz quebrada, como si cada palabra fuese un peso en su corazón. Clara sintió que el aire se volvía espeso, como si estuviera a punto de desvanecerse en una revelación inesperada. ¿Por qué? Clara no podía contenerse. ¿Por qué guardaste silencio? ¿Qué hay en nuestra historia que te detiene de hablar? Sabía que cada pregunta abriría más puertas, pero estaba dispuesta a atravesarlas todas, cueste lo que cueste. Las dudas la habían perseguido por años y ahora, finalmente, parecía tener la oportunidad de desenterrar las verdades enterradas. Su madre pareció dudar, pero finalmente asintió. Nunca hablé porque temía herirte. Algunas verdades son difíciles de llevar, confesó, su voz un susurro. Clara se mantuvo firme, pero la vulnerabilidad de su madre empezó a golpearla. Había una historia que se ramificaba desde una raíz oscura, y mientras más profundo llegaba, más se cuestionaba sobre sí misma y su vínculo con el pasado. ¿Qué tipo de verdad? Clara insistió, con la determinación conectando cada fibra de su ser. De repente, un destello de ira y emoción se encendió en su interior. Sabía que la conversación podría llevarla al límite de lo que consideraba verdad y confianza en su madre. «Es sobre tu padre», respondió su madre, casi en un susurro. La mención de su padre era como un trueno en medio de una tormenta. Clara había intentado evitar tocar ese tema, el que siempre había permanecido como un monstruo silencioso en su hogar. «¿Qué sabes sobre él?», la interrumpió Clara, sintiendo que una sombra se formaba entre ellas. La realidad se deslizaba con suavidad, como el agua en un río desbordado. Todo lo que oculté tenía raigambre en su historia, en su vida. Y sí, hay cosas que nunca he podido compartir, porque me ha acompañado el miedo constante a que entendieras la verdad, que quizás cambiaría lo que sientes por mí. La promesa de revelaciones evidentes y dolorosas hizo que Clara se sintiera desnuda, expuesta. La realidad era que necesitaba esa verdad, sin embargo, al mismo tiempo, se daba cuenta de lo que podría costarle a su percepción de su madre. ¿Sería capaz de seguir amando a la mujer que había admirado toda su vida si se desmoronaban las bases de esa admiración? Mientras su madre se debatía entre el silencio y la palabra, Clara se sintió en una encrucijada emocional. La conversación podría ser el puente hacia una comprensión más profunda o un abismo de decepción. La incertidumbre comenzaba a devorarla y en última instancia, podría redefinir su identidad misma. «Te escucho», dijo Clara, armándose de una resolución renovada. La decisión de aferrarse a su fuerza interior en ese momento se convertía en un acto de valentía. Pero justo cuando su madre comenzó a hablar, otra vez el teléfono sonó, esta vez el timbre resonaba como un tambor de guerra en un contexto de revelación. Clara se estremeció, sintiendo que cada segundo se convertía en un puñetazo en el estómago. ¿Qué más podría interrumpir este instante crucial en el que su vida entera estaba a punto de ser redefinida? La pregunta pululaba en su mente, dejando un eco que retumbaba en las paredes del pasado. ¿Sería esta una revelación que le brindaría paz, o un nuevo dolor que resquebrajaría su conexión con su madre para siempre? Clara respiró hondo, sintiendo la tensión acumulada en su pecho. Cada segundo que pasaba intensificaba su incertidumbre, y al mismo tiempo, la urgencia de obtener respuestas se convertía en un fuego ardiente dentro de ella. «Está bien, adelante, contéstale», dijo con una firmeza que no sentía del todo, tratando de tranquilizar la tormenta emocional que la invadía. Su madre dudó, la mirada de angustia hundiéndose en su expresión. «Clara, hay cosas que no puedes entender», la voz de su madre se quebró, pero Clara no podía permitir que sus miedos interrumpieran la búsqueda de la verdad que tanto necesitaba. «Por favor, necesito saberlo», insistió Clara, dándose cuenta de que finalmente estaba en camino a lo que tanto había anhelado, entender a su madre, comprender su propia historia, y quizás, encontrar el perdón que su alma requería. Mientras su madre contestaba, Clara sintió que el ambiente cambiaba. Era como si las paredes de la habitación se acercaran, envolviéndolas en un manto de expectativas y secretos. La conversación que había permanecido latente, ahora parecía liviana y abrumadora a la vez. «Es tu tía»,
dijo su madre, su voz aún temblorosa. Me está dando noticias sobre tu padre, sobre algo que él ocultó durante años. El tono inesperado desbordó el silencio. Clara sintió la tierra bajo sus pies temblar. Su padre, siempre una figura nebulosa en su vida, ahora parecía ser la clave de todas las respuestas que había estado buscando. Sigue, por favor, instó Clara, la aguja de su curiosidad moviéndose más rápidamente. Su madre, aún titubeante, finalmente se adentró en lo que había estado esperando compartir. A medida que las palabras fluían, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Clara escuchaba atenta cada revelación de una historia que había permanecido oculta, tragada por el miedo y el dolor. Él tenía problemas que llevó consigo hasta la tumba, Clara. No solo era un fracaso como esposo, sino que, en su enfermedad, se desmoronó y arrastró a todos a su caída. Su ausencia, su silencio, se convirtió en nuestro peso, confesó la madre, sus ojos llenos de lágrimas, al parpadear cada vez que una nueva verdad se asomaba. La revelación fue un impacto agridulce. Clara se sintió imbuida de una compasión renovada, no solo por su madre, también por sí misma. De repente comprendió que el dolor que había sentido por tanto tiempo no era solo por su propia pérdida, sino también por la lucha constante que su madre había soportado sin alivio. Era como si una neblina comenzara a disiparse, dejándola ver los contornos nítidos de su existencia. Mientras la conversación continuaba, Clara se sentía liberada. Cada palabra de su madre era un paso hacia una nueva comprensión. Juntas comenzaron a tejer una red de empatía, reconociendo mutuamente sus heridas, sus miedos, y la fortaleza que habían cultivado. Con cada historia contada, sentía que su corazón se iba expansando al tiempo que se sanaban viejas heridas. No se trataba de olvidar, a través de la conversación, había un camino hacia el perdón, no solo hacia su madre, sino también hacia sí misma. ¿Cómo había permitido que el rencor la absorbiera de tal forma? Era cuestión de tiempo para que la vida le enseñara la verdad. Las chispas de una sanación compartida iluminaban las sombras que durante tanto tiempo habían reinado en su hogar. Consciente de que este momento marcaba el inicio de un nuevo capítulo, Clara alzó una ceja y sonrió con ternura. Te necesito en mi vida, dijo con sinceridad. Y deseo lo mismo para ti. Creo que podemos forjar una nueva relación, un espacio donde seamos sinceras acerca de nuestro dolor y nuestras luchas. La mirada de su madre se iluminó por primera vez en muchos años, como si las piedras que llevaban en sus corazones comenzaran a desvanecerse. Se sintieron, por fin, en el camino correcto. El pasado era parte de su historia, pero ya no dictaba su futuro. Aquella conversación se convertiría en un pilar, el comienzo de una relación reconstruida sobre la base de la confianza y la sinceridad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara sintió que había recorrido un largo camino. Con un profundo sentido de reconocimiento, se daba cuenta de que el viaje no había sido solo sobre la búsqueda de respuestas, sino también sobre la aceptación y la sanación. Había conquistado su propio miedo y transformado la ira en comprensión. Era el momento de abrazar el futuro, no solo para ella, sino también para la mujer que, a pesar de sus fallos, nunca dejó de amar. Clara sonrió con determinación mientras planeaban juntas su futuro. Ahora entendía que, a través del dolor, había encontrado una nueva fortaleza y conexión, no solo con su madre, sino también consigo misma. El camino estaba despejado y la esperanza se extendía ante ella. Finalmente, la verdad había traído la paz. Ahora, más que nunca, había alcanzado un portal hacia la renovación personal. Recuerda, si deseas seguir acompañándome en esta emocionante travesía de superación y autoconocimiento, suscríbete inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias apasionantes que están por venir. Deja un me gusta ahora, tu apoyo es crucial para que el algoritmo funcione. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este emocionante final. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de todas estas acciones. Gracias.